Bienvenidos a nuestro primer video de nuestro canal. Me presento, soy Jesús Felipe Zelaya Rodríguez, próximamente arquitecto, y hoy venimos a hablar sobre la iglesia de Santa Sofía, que se encuentra en Estambul, Turquía. Para empezar, necesitamos saber de qué trata. Es una antigua basílica ortodoxa que posteriormente se convirtió en una mezquita, luego en un museo y actualmente en 2020 es una mezquita en la ciudad de Estambul. Vamos a hablar muchas cosas de esta iglesia y pues para comenzar conoceremos su historia. Ok, la fecha de su inauguración se dio en el año 360 hasta 1453, la cual sirvió como una catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla. Se dividieron en 3 etapas, de las cuales una se le conoció como primera iglesia, debido a que sus dimensiones eran mayores de las iglesias contemporáneas de la ciudad. Fue inaugurado el 15 de febrero del año 360 durante el reinado de Constancio II por el obispo Arriano Eudosio de Antioquía. Fue construida junto a la zona donde se estaba desarrollando el Palacio Imperial. Después se conoció como Segunda Iglesia. Aquí fue hecho por el emperador Teodosio II, que ordenó la construcción de esta segunda iglesia, que se inauguró el 10 de octubre del año 415. Esta basílica, con techo de madera, fue construida por el arquitecto Rufinus. Sin embargo, durante los disturbios de Nica, se desató un incendio que quemó y derrumbó este segundo edificio entre el 13 y el 14 de enero de 532. Aún sobreviven algunos bloques de mármol de esta segunda iglesia, entre ellos unos relieves que muestran 12 corderos, representando los 2 apóstoles, y que originalmente formaban parte de una monumental puerta de entrada. En la actualidad estos bloques se encuentran en una excavación junto a la entrada del museo. Las piezas fueron descubiertas por un arqueólogo llamado Schneider en 1935 bajo el patio oeste, pero posteriormente las excavaciones fueron detenidas por temor a que afectaran la estabilidad del edificio actual. Ahora pasamos a lo que es la tercera iglesia, la construcción actual, lo que conocemos hoy. El 23 de febrero del año 532, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica completamente diferente y más grande y más majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió el físico Isodoro de Mileto y el matemático Antemio de Trales como arquitectos. Aunque Antemio murió durante el primer año de la empresa, el historiador bizantino Procopio de Caesarea describió la construcción del templo en su obra que se llama Perikesmatón, que se emplearon más de 10,000 personas para su construcción, y el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como columnas helenísticas del templo de Artemisa en Éfeso, grandes piedras de las canteras de Porfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región de Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta nueva iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. El emperador, junto con el patriarca Eudoquio, inauguró con mucha pompa la nueva basílica el 27 de diciembre del año 537. Los mosaicos del interior de la iglesia se contemplaron bajo el reinado del emperador Justino II. Santa Sofía fue la sede del patriarca ortodoxo de Constantinopla y el escenario principal de las ceremonias imperiales bizantinas, como las coronaciones. La basílica también ofrecía asilos a los malhechores. Los terremotos, cabe recalcar
que hubo un dato curioso, que en los terremotos de agosto del año 553 y del 14 de diciembre del año 557 causaron grietas en la cúpula principal y en la media cúpula oriental. La cúpula principal se derrumbó por completo durante un posterior terremoto el 7 de mayo del año 558, que también destruyó el ambón, el altar y el copón. El accidente se debió principalmente al exceso de la carga de la cúpula y al enorme empuje horizontal que transmitía los soportes, al tener un diseño demasiado plano. Esto causó la deformación de los pilares que sostenían la cúpula. El emperador ordenó la restauración inmediata, la cual se encomendó a Isodoro el Joven, sobrino de Isodoro de Mileto, que utilizó materiales más ligeros y elevó la cúpula, dando a la construcción su altura interior actual de 55.6 metros. Por otra parte, Isidoro cambió también el tipo de bóveda, erigiendo una cúpula nervada con pechinas, cuyo diámetro se encontraba entre 32.7 y 33.5 metros. Esta reconstrucción que dio a la iglesia su actual forma característica del siglo VI se complementó en el año 562. En el año 726, el emperador León Isáurico publicó una serie de edictos contra la veneración de imágenes y ordenó al ejército destruir todos los íconos, inaugurando el periodo de la Iconoclasia bizantina. En ese momento todas las imágenes y estatuas religiosas se retiraron de la iglesia de Santa Sofía. Después de un breve respiro durante el mandato de la emperatriz Irene, las iconoclastas reaparecieron. El emperador Teófilo, fuertemente influido por el arte islámico, prohibió las imágenes religiosas e instaló una puerta de bronce de 2 hojas con su monagrama en la entrada sur de la iglesia. La basílica volvería a sufrir daños, primero por un gran incendio en el año 859 y de nuevo por un terremoto el 8 de enero del año 69, que colapsó media cúpula. El emperador Basilio I ordenó las reparaciones. Un siglo después, el 25 de octubre de 989, un gran terremoto arruinó la cúpula y fue el emperador Basilio II quien encargó su reparación al arquitecto Armedio Terrat, creador de las grandes iglesias de Ani y Argina. Sus principales reparaciones afectaron el arco occidental y una parte de la cúpula. La magnitud de los daños requirió 6 años de reparación y reconstrucción hasta que la iglesia fue reabierta el 13 de mayo del año 994. Tras la toma de Constantinopla, durante la Cuarta Cruzada la iglesia fue saqueada y profanada por los cristianos latinos. El suceso fue descrito por el historiador bizantino Nicetas Choniates. Muchas reliquias de la iglesia, como una piedra de la tumba de Jesús, la leche de la Virgen María, la mortaja de Jesús y los huesos de varios santos, fueron enviados a las iglesias de Occidente y actualmente se encuentran en varios museos. Durante la ocupación latina de Constantinopla, la iglesia se convirtió en una catedral católica. En ella fue coronada el emperador Balduino I de Constantinopla, en una ceremonia que siguió de cerca las prácticas bizantinas el 16 de mayo de 1204. Ahora vamos a hablar acerca de la mezquita. Como anteriormente ya se había mencionado, esto pasó de ser una iglesia a una mezquita y actualmente sigue como mezquita. En el año 1453 el sultán Mehmed puso cerco a Constantinopla, impulsado en parte por un deseo de convertir a la ciudad al Islam. El sultán prometió a sus soldados 3 días de saqueo ilimitado antes de reclamar los contenidos de la ciudad para sí mismo. La iglesia de Santa Sofía no estuvo exenta de saqueos, siendo el punto focal de los invasores, quienes pensaban que contendría los tesoros más importantes de la ciudad. Se derrumbaron, se saqueó, se dirigió toda la iglesia derrumbando sus puertas. A lo largo del asedio en la iglesia se estuvo celebrando la Santa Liturgia y la Liturgia de las Horas, siendo el templo un refugio para muchos ciudadanos incapaces de contribuir en la defensa de la ciudad. Atrapados en la iglesia, feligreses y refugiados se convirtieron en parte del botín a repartir entre los invasores. El edificio fue profanado y saqueado y sus ocupantes esclavizados o asesinados. Muy duro, la verdad.
Los sacerdotes continuaron celebrando los ritos cristianos hasta que fueron detenidos por los invasores. Inmediatamente después de la conquista de Constantinopla en el año 1453, Santa Sofía se convierte en la mezquita de Hagia Sophia, según lo descrito por varios visitantes occidentales. La iglesia estaba en estado ruinoso, con varias de sus puertas fuera. Ordenó la limpieza y su conversión. Asistió en la primera oración del viernes de la mezquita. Santa Sofía se convirtió en la primera mezquita imperial de Estambul. Antes de 1481 se erigió un pequeño minarete en la esquina suroeste del edificio, por encima de la torre con escalera. Más tarde el siguiente sultán derrumbó debido a un terremoto en el año 1509 y hacia mediados del siglo XVI fueron reemplazados por dos minaretes diametralmente opuestos construidos en las esquinas del edificio este y oeste. Pues básicamente, como nos dimos cuenta, la iglesia de Santa Sofía pasó por muchas cosas. Pasó por invasiones, por derrumbes y pues como sabemos actualmente es una mezquita, ya que Turquía pertenece a los ¿cómo se me olvida el nombre? A los musulmanes, y pues los musulmanes sabemos que ellos no tienen nada que ver con la religión católica, y pues actualmente pues eso se dedica a pues hacer oraciones y todo lo que la religión de los musulmanes conlleva. Luego sabemos que también se convirtió en un museo, y pues eso ya es otra historia. Y pues en el 2020 se reconvierte otra vez en una mezquita. Bueno, y es así como engloba todo lo que ha pasado ahí. Ahora vamos a hablar acerca de su arquitectura. Sabemos que sus arquitectos principales fueron Temio de Trales e Isodoro de Mileto. Pues aquí podemos ver de aquí que esto es su cúpula. Es una de las cúpulas más grandes que hay actualmente, ya sea en una iglesia o en una mezquita. La construcción definitiva se llevó a cabo sobre la primitiva Basílica de Constantino en el año 532 y el año 537. La idea del edificio fue que la gran cúpula que se iba a construir se sostuviera a merced a 4 arcos reforzados mediante contrafuertes y semicúpulas que desviaron los empujes. La planta es un rectángulo de 77 por 71 metros. La cúpula con forma de media naranja es de 56.6 metros de altura y 31.87 de diámetro. Se apoya sin tambor en 4 pechinas y está reforzado por 40 nervios entre los que se practican otros tantos huecos de ventana, dando la sensación, según propio, de estar suspendida del cielo por una cadena de oro. Por fuera de la masa de la gran iglesia se eleva sin cierta armonía, pero sin demasiada gracia. La cúpula imponía una centralización bastante ajena a las basílicas del pasado, pero gracias a las pechinas y la traslación de los esfuerzos a las naves laterales, así como un refinado uso de luz, que quiere decir no parece descansar en una base sólida. Pues esto sería todo por este primer video. Espero que les guste. Si les gusta, por favor de compartir, darle like y suscribirse, por favor. Yo soy Jesús Felipe y este fue mi video.